En la línea telefónica agradezco mucho que nos tome la llamada a Víctor del Ángel González, coordinador general de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan, estamos a tus órdenes. Gracias por tomar la llamada y lo primero que sería es, pues, ¿cuál es la situación de la negociación, o mejor dicho, de este proceso de diálogo con los campesinos? Bueno, mira, hemos estado aquí en la Secretaría de Agricultura en un diálogo constante, permanente con los campesinos. En estos momentos hemos estado trabajando con 3 grupos de ellos, que son 3 grupos de organizaciones grandes y que tienen una serie de demandas a las cuales hemos atendido de manera directa. Un primer grupo es el que se manifestó hace aproximadamente unos 15 días, que son un grupo de sistemas productores agrupados dentro de los sistemas productos, donde el diputado Heraclio Ramírez está fungiendo como coordinador del grupo o líder del grupo. Un segundo grupo es el que se denomina el campo es de todos. Este segundo grupo agrupa unas 16 organizaciones de campesinos. Y un tercer grupo es el Frente Auténtico del Campo, conocido como FAC. Este grupo agrupa a 4 organizaciones de productores, son grandes todas ellas, y este es un grupo bastante importante en cuanto a su número. Cada uno de estos grupos tiene demandas particulares, pero hay algunas demandas que cruzan transversalmente a los 3 grupos. Les preocupa fundamentalmente el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, que no se recorte, que se dedique prioritariamente a la atención de los proyectos estratégicos del presidente, pero que estos proyectos tengan una orientación productiva y que no se deje de atender a otros productores que no están dentro de este grupo, que son los más atrasados. Los productores que no están dentro son productores que ya conocemos como en condición de intermedio de desarrollo o de gran desarrollo, ya comercializadores. Entonces, la demanda es: atiéndase a estos grupos vulnerables, que son la prioridad del presidente, pero no se descuide a los grupos que ya tienen un desarrollo mayor. No se recorte el presupuesto de la Secretaría, demandan también eso. Exacto. ¿Y qué garantías está dando el gobierno para que justo, se pueda ejercer el presupuesto de este año y no se recorte para el siguiente? Bueno, la garantía es que el presupuesto está autorizado. No ha habido ninguna intención ni tampoco propósito de hacer recortes. Se está ejerciendo, digamos, de manera regular, algunos atrasos en algunas asignaciones, pero está fluyendo el dinero y eso ya se va a ejercer. Correcto. Este año vamos a cerrar con el presupuesto que fue autorizado originalmente y podremos atender las prioridades que ya he comentado con ustedes. Correcto. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias. Claro que sí, Jonathan. Él es Víctor del Ángel González, coordinador de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura.